Hola, amada iglesia. Buenas noches. Dios les bendice. Gracias por conectarse. Gracias por estar aquí con nosotros en esta transmisión, siguiéndonos. Y bueno, mientras se siguen conectando más personas, queremos invitar a que puedan compartir la transmisión para poder alcanzar a más personas y que el mensaje de Cristo pueda llegar a sus vidas y puedan ser bendecidos, edificados. Yo sé que la palabra, cuando se transmite, aparte de que tiene un alcance, no sabemos las dimensiones de hasta dónde puede hacer el Señor para tocar esos corazones que están muchas veces endurecidos por heridas, por trastornos, por cosas que han vivido. Pero cuando la palabra, como dice la palabra, que instemos a tiempo y aún fuera de tiempo, cuando enviamos el mensaje, aun cuando para nosotros pareciera que no es el momento de enviar un mensaje, y lo hacemos porque Dios lo dice, por obediencia, no sabemos el alcance que puede tener y la transformación de una vida que se puede realizar cuando escucha un mensaje. Así, por eso insistimos mucho que puedan compartir el mensaje y lo puedan extender a los que tú conoces, a los que aún no conoces, pero sabes que puede bendecir. Extiéndelo, porque yo sé que va a ser de bendición. Amén. Y bueno, gracias por aquellos que están conectados. Sean bienvenidos. Sean bienvenidos. Y vamos a orar para comenzar. Amado Espíritu Santo, gracias te damos. En esta hora, Señor, creemos que tu presencia está con nosotros. Y quiero pedirte, Señor, que en este tiempo de reunión, que tú sigas obrando en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Te quiero pedir, Espíritu Santo, que mientras impartimos esta palabra, Señor, sé tú obrando en cada vida, supliendo sus necesidades de todos los que nos escuchan, Señor, contestando, Señor, todas sus, oh Dios, sus peticiones conforme a tu voluntad. Y Padre, pedimos que nuestro espíritu cada día sea edificado, que podamos ser, oh Dios, afirmados en tu camino para perseverar y mantenernos, Señor, en la brecha, Señor, sin desviarnos ni a izquierda ni a derecha. Y a ti la gloria, Señor, por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, todos buenas noches, Dios les bendiga. Gracias, amada iglesia linda, por conectarse y por seguir este tiempo. Y yo quiero hablarte de algo muy interesante. Le puse yo fábrica de pensamientos. Hoy te quiero hablar acerca de la mente de Cristo, de renovar nuestros pensamientos. Te quiero hablar acerca de lo que Dios nos ha dado, de lo que Él nos ha transmitido a través de su palabra. Pero también quiero hacer mucho hincapié de lo que el Señor nos ha dado, pero qué importante es que podamos echar a andar y creerle al Señor en base a lo que Él dice en su palabra. Así que yo quiero comenzar leyendo en 1 Corintios capítulo 2. Y te voy a leer todo el pasaje, capítulo 2, desde el versículo 1. Está un poquito largo, pero quiero que veamos todo. Realmente largo, pero no tan largo, porque son 16 versículos, pero cortitos. Y escucha, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración
del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y en el versículo 6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿A quién se las reveló? A sus hijos. Dice, por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, escucha bien esta palabra, pero el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu. No puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y este es el versículo que quiero hablarte. Dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, dice, por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Aquí Pablo, este pasaje de la Biblia, es una carta que Pablo está hablándole a los corintios. Y aquí Pablo hace un contraste de lo que es el hombre natural y lo que es el hombre espiritual. Dice muy claro, lo acabamos de leer, que el hombre natural dice que opera la sabiduría del mundo. En el hombre natural opera la sabiduría del mundo. Pero mientras que los hijos de Dios tenemos, dice, la mente de Cristo. ¿Eres hijo de Dios? Amén. Pues tienes, dice, la mente de Cristo. Los hombres naturales que no han recibido a Cristo, que nunca le han dicho a Jesús, ven a mi vida, te confieso como mi único y suficiente Salvador. Esas personas, dice, son el hombre natural. Y el hombre dice que el hombre natural, que ellos tienen la sabiduría del mundo. Es decir, son gente que se pueden preparar, que pueden estudiar, que pueden ser grandes filósofos, que pueden ser muy estudiados, ¿verdad? La Biblia te habla acerca de esos hombres que estudiaban mucho, de los griegos, y que el mismo Pablo era muy estudioso, ¿verdad? Pero hoy yo quiero hablarte acerca de la sabiduría que viene de parte de Dios. Y nuestros pensamientos son una fábrica porque todos los días está produciendo, tenemos un cúmulo de tantos pensamientos que nos fueron formando aún desde que nos enseñaron desde pequeños, ¿verdad? Y a veces lo que nos enseñaron nuestros padres, cómo nos criaron, cómo nos educaron, crecemos y luego ya que crecimos formamos a nuestra familia,
llevamos esas ideas o esos pensamientos, y si no son conforme a lo que dice la palabra, también esos pensamientos los volvemos a repetir y los enseñamos a nuestros hijos. Y a veces son fortalezas, son barreras que se nos van levantando en nuestra vida. Así que cuando alguien viene y te quiere cambiar ese pensamiento, esa forma de pensar, cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque todo lo que tú recibiste de pequeño o de pequeña, fuiste adoctrinado, fuiste instruido, fuiste enseñado, y de repente viene alguien y te quiere derribar eso, dices no. Y es cuando nos cerramos y somos como una almeja y decimos no. Y el pasaje que acabamos de leer estuvo largo, pero muy conciso y muy claro. Y el punto que quiero marcar es donde dice: ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros por nuestra parte, dice, tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Así que el hombre natural, en él opera la sabiduría del mundo. Pero los hijos de Dios, dice la palabra, tenemos la mente de Cristo. ¿Puedes decir amén? Tú tienes la mente de Cristo. Amén. Y en 1 Corintios, el pasaje que acabamos de leer, ahí nos habla de que esa sabiduría dice que estaba oculta en tiempos pasados. Una sabiduría que estaba oculta. Pablo dice, esta sabiduría estaba oculta y solo puede ser entendida por aquellos que tienen el Espíritu de Dios. ¿Qué sabiduría? ¿Cuál sabiduría? Dice, aquella sabiduría, dice que estaba oculta, es lo que acabamos de leer. Y que solamente puede ser entendida por aquellos que tienen el Espíritu de Dios. Por eso Pablo, el apóstol, dice, el hombre natural no puede entender, dice, no puede ni percibir las cosas del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Porque para el hombre natural las cosas de Dios son locura. Y por lo tanto ellos no tienen ni el discernimiento espiritual. No sé si te ha pasado que a veces quieres hablar con X persona que no conoce de Dios y no te entiende. Y le explicas y le puedes decir, mira, Dios esto y esto, y no te puede entender. Porque las cosas de Dios no las puede percibir una persona natural, sino tiene que estar en ese mismo canal, en el Espíritu, para poder discernir las cosas del Espíritu. Los hijos de Dios dice que tenemos la mente de Cristo, y esa sabiduría estaba oculta. Esa sabiduría estaba oculta. Ahora, en este pasaje, el último, que fue en el versículo 16, dice, ¿quién ha conocido la mente para que pueda instruir? Pero nosotros tenemos, y esa palabra, tenemos, es una palabra que viene del griego, y esa palabra es ecos, eco. Y esa palabra proviene del griego, yo te decía. Es decir, esa palabra dice que se refiere a que tenemos la habilidad, tenemos el recurso para hacerlo, que nosotros podemos. Está hablando de que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y los que tienen el Espíritu de Dios tienen la mente de Dios, tienen la mente de Cristo. Está diciendo que a los corintios, que ellos le estaban diciendo, ustedes tienen el recurso, ustedes ya se les ha dado, ustedes lo tienen, ustedes ya tienen lo que se requiere para tener la sabiduría de Dios, ya lo tienen, dice. Y no se trata sino que es el Espíritu de Dios. Pablo le estaba hablando a los corintios y le estaba diciendo, ustedes ya tienen el recurso. Y ese recurso, no se trata más que sino del Espíritu de Dios. Ustedes ya lo tienen.
El Espíritu de Dios que ha venido a habitar en sus vidas, que ha venido a hacer residencia en ustedes. Y esto a ustedes les da la capacidad y aún la facultad para poder entender las cosas espirituales. Tú ya tienes el Espíritu de Dios. Y te da la capacidad para que puedas entender, para que puedas discernir las cosas de Dios. Y esta frase que dice, nosotros tenemos la mente de Cristo, no significa de que apenas vamos a tener o que tuvimos, sino dice, tenemos. Te está hablando en tiempo presente. Tenemos la mente de Cristo. Di conmigo, yo tengo la mente de Cristo. Vamos, dilo, yo tengo la mente de Cristo. No la tuviste o no la tendrás, sino lo tienes. Tienes la mente de Cristo. Esa palabra de tener significa, es una palabra griega, ego. Significa habilidad para poder entender que tú puedes, que tienes la mente de Cristo. Tú tienes esa habilidad. Amén. Y hay otra palabra ahí mismo, en ese versículo, dice, tenemos la mente. Y esa palabra de mente, en el griego es la palabra nous. Nous. Y significa, te lo voy a leer porque literalmente está así, como el asiento de la conciencia reflectiva. Y esa conciencia es lo que compone la facultad de percepción, de entendimiento. Nos da la capacidad a nosotros humanamente de poder sentir, de poder juzgar, de poder determinar las cosas. En otras palabras, ¿sabes lo que está diciendo? Aquí hay una diferencia de otro ser viviente, que tenemos nosotros la capacidad de sentir, de discernir, de poder juzgar, de poder determinar. Es la capacidad para poder nosotros crear criterios. No todos tienen la facultad para poder entender las cosas más complejas, ¿no? Pero la facultad de percibir las cosas divinas, de reconocer lo que es bueno y lo que es malo, y odiar lo que es malo, lo que está mal. Quizá tú me dices, bueno, me está hablando, me está enredando, no entiendo. Vas a entender a medida que permites que el Espíritu Santo abra tu espíritu, tu conocimiento, tu entendimiento. Aquí en este pasaje está Pablo hablándole a una congregación, le está hablando a una iglesia, le estaba diciendo, por cuanto ustedes tenían, ellos tenían, el Espíritu de Dios, que es equivalente a la mente de Cristo. Está diciendo, ustedes no pueden tener la mente de Cristo sin haber tenido, sin tener el Espíritu. Y uno no puede tener el Espíritu si no tiene la mente de Cristo. Y al revés. No podemos tener el Espíritu de Dios sin tener la mente de Cristo. Y aquí Pablo les estaba diciendo, ustedes ya tienen el Espíritu de Dios. Es como que el Señor ahorita nos está diciendo, a ver, quiero que entiendas algo. Tú ya tienes mi espíritu. Y si tienes mi espíritu, tienes la mente de Cristo. Es que, Señor, me cuesta trabajo pensar, me cuesta trabajo entender esto, y me cuesta trabajo... Espérame. Vamos a entender esto. Porque a veces hay cosas que nos están limitando para poder entender y comprender las cosas espirituales, las cosas de Dios. Así que si tú tienes
el Espíritu de Dios, al Espíritu de Dios, tienes la mente de Cristo. Pablo les estaba diciendo, ustedes tienen el Espíritu, ya tienen el Espíritu de Dios y como consecuencia, ustedes tienen la mente de Cristo. Eso significa que nosotros hemos recibido una nueva capacidad para poder juzgar, para poder discernir, para poder percibir las cosas que pertenecen a Dios. Tú puedes percibir lo que pertenece a Dios. Tú puedes discernir lo que es de Dios y lo que no proviene de Dios. Tú puedes, porque el Espíritu de Dios está dentro de ti. Y si está dentro de ti, tienes la mente de Dios. Tienes la capacidad para percibir y reconocer las cosas que pertenecen a Dios. Pero yo te decía, no se trata de que yo conozco, yo sé filosofía. No se trata de porque he sido muy estudiada, muy estudiado, tengo un doctorado, porque tengo esto, he sido muy bien educado superiormente, o porque poseo un intelecto súper desarrollado más que cualquier otra persona. No se trata de eso. No se trata de eso. Dice, ustedes pueden discernir las cosas que pertenecen a Dios por una sola razón. Por una sola razón, porque ustedes tienen el Espíritu de Dios. Cuando a veces decimos, es que no sé qué me pasó, no sabía si esto venía de Dios o del diablo o esto. Espérame. A veces queremos cometer errores porque queremos, porque simplemente cerramos nuestros oídos a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo. Pero no significa de que no tuviéramos la mente de Cristo para poder discernir. Eres hijo de Dios, tienes el Espíritu de Dios, tienes la mente de Cristo, y eso te da la sabiduría que en otros tiempos dice que fue oculta para otros. Pero desde el momento que Jesucristo vino y nos dejó al Espíritu Santo y tú lo recibiste, en ese momento tú y yo tenemos la capacidad para discernir, tenemos la capacidad para juzgar, para percibir y para reconocer las cosas que pertenecen a Dios. Wow, esto me encantó, de verdad. Esto me encantó. Y porque ustedes tienen, dice, el Espíritu de Dios y la mente de Cristo, pueden discernir las cosas que provienen de Dios. Y estoy hablando de las cosas espirituales. Recuerda, las cosas espirituales, porque todo lo que proviene de Dios es espiritual, porque no proceden de este orden natural. No. Las cosas naturales proceden de este mundo, procede de la tierra. Pero lo que proviene de Dios es espiritual porque no procede de lo natural. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Tú puedes hacer la declaración que tienes la mente de Cristo. Y hay personas, por ejemplo, que dicen, yo voy a repetir como loquito, yo tengo la mente de Cristo, yo tengo la mente de Cristo, yo tengo la mente de Cristo. Y siempre piensa cosas malas. Es que no me funciona, es que entonces no tengo la mente. A ver, espérame. No se trata de eso. Porque yo puedo hacer la declaración de que tengo la mente de Cristo, pero no significa de que yo estoy teniendo la experiencia con lo que estoy declarando. Sí. No significa de que yo voy a tener esa experiencia con lo que estoy declarando. ¿No? Por lo tanto, las palabras nos dan la definición
Las palabras nos dan la definición, y decir que tengo la mente de Cristo no implica cómo es que eso funciona. Sino hasta que nosotros lo vivamos, es como sabremos que tenemos la mente de Cristo. Personas que dicen, yo digo que tengo la mente, quiero renovar mis pensamientos, pero no puedo. A ver, una cosa es que no quieras. Porque yo puedo declarar, yo tengo la mente de Cristo. Oh Señor, tú renuevas mis pensamientos, y estoy luchando quizás con pensamientos de lujuria, con pensamientos, no sé, algo malo para querer hacer daño, no sé. Pero si yo no decido romper con las películas que me abren puertas a la pornografía, a la lascivia, si yo no determino que mis pensamientos se van a sujetar, y en lugar de invertir más tiempo en estar perdiendo mi tiempo en ver programas que no edifican, voy a invertir mi tiempo en renovar mis pensamientos en la palabra, vivir la palabra, consagrar mis pensamientos para Dios. Por eso muchos dicen, yo no entiendo por qué mis pensamientos todavía no se terminan de renovar. ¿Sabes? Estamos en esta tierra, y mientras estemos en esta tierra vamos a ser tentados, vamos a ser probados, van a haber muchas cosas, pero el hecho de que yo esté hablando, diciendo que tengo la mente de Cristo, pero si no hago algo para que eso suceda, nunca va a suceder. Nunca. Nunca. Y la exhortación que Pablo estaba haciendo de tener la mente de Cristo, era una exhortación que venía haciendo a estos creyentes. ¿Sabes por qué? Porque en el pasado ellos habían vivido de una forma pagana. Sí. La Biblia te habla en los Corintios, que estos hombres venían del paganismo antes de ser creyentes, antes de ser hijos de Jesús, del Señor. Y Él exhorta a llevar sus pensamientos a otro nivel, a un nivel superior. Pablo les exhortaba, vienen ustedes del paganismo, imagínense todo lo que ustedes han vivido, han pensado, ha habido un cúmulo en sus pensamientos, y por causa de todo eso han vivido esas experiencias, han realizado tantas cosas. Y Pablo les exhortaba que ustedes ahora tienen la mente de Cristo. Es como gente que puede luchar con sus pensamientos. Yo no digo que nadie está exento. Todos luchamos con los pensamientos, pero hay personas que se dejan dominar por esos pensamientos. Y pueden ser 10, 20 años como cristiano. Y dices que sigo luchando todavía con esas cosas. Espérame. Se trata de que tú tienes que hacer un cambio. Y Pablo les estaba diciendo a los corintios, hey, ustedes tienen la mente de Cristo, ya no pueden vivir como antes, ya no pueden caminar como caminaban antes, o sea, ya no pueden estar haciendo estas cosas, ya no pueden pensar estas cosas. Ustedes tienen la mente de Cristo. Les estaba exhortando, lleven su nivel de pensamiento, llévenlo a un pensamiento superior, llévenlo a otro nivel. Piensen como Cristo piensa. Piensen como Cristo pensó en la tierra. Caminen como Cristo. Cambien su forma de pensar para que su forma de actuar empiece a ser diferente. Wow. Hay personas que su grado, por decir así, de inteligencia emocional no ha sido desarrollado, no han madurado. Hay personas que por causa del clima, que porque está nublado la gente se deprime, que por causa de que el sol, y puede haber estudios que están comprobados, pero sabes, nosotros no podemos ser personas con una inteligencia emocional y dejarnos dominar
por lo que vemos, por lo que sentimos, que no. O sea, hay gente que vive en esos impulsos de emociones, que porque si llueve, que si ya se deprimió, que si porque hace sol ya se enojó. No es así. No es así. Y estas personas almáticas, su inteligencia emocional no ha sido desarrollada. No ha sido desarrollada. Y sabes lo que Pablo estaba diciendo y que hoy en día el Señor nos dice a nosotros, es que es posible ser brillante, es posible tener mucha información, es posible tener la sabiduría del mundo y a la misma vez ser ignorantes de la capacidad espiritual que nosotros tenemos en Cristo. Es posible tener todo este conocimiento y a la vez ser ignorantes de la capacidad espiritual que nosotros tenemos, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Y Pablo estaba diciendo, ustedes tienen la capacidad de inteligencia espiritual, la cual no conocieron los antiguos. No la conocieron, pero ustedes sí, porque tienen la mente de Cristo. ¡Wow! No lo conocieron las personas que vivieron antes, en siglos atrás. Pero ustedes ahora tienen esa capacidad que va más allá del conocimiento intelectual. Y él llama, ¿sabes cómo lo llama? Esa capacidad intelectual le llama la mente de Cristo. Tú tienes la mente de Cristo. Y la mente de Cristo nos puede llevar a renovar nuestros pensamientos, aún a ser superiores a la inteligencia de este mundo. Porque no hay comparación, no tiene comparación. La inteligencia, los que tienen la mente, los que tenemos la mente de Cristo, a los que fueron en otros tiempos o aún en nuestros tiempos, gente que se prepara, gente que puede tener maestría, doctorado, licenciaturas de no sé qué y haber ido a las mejores escuelas, viajado y tener tanto conocimiento de tanto, pero el Señor dice, pero tú tienes la mente de Cristo, tienes mi mente, porque el Espíritu de Dios está en ti. Y si está en ti, tienes la mente de Cristo. Y eso es superior a cualquier persona que ha estudiado, que tiene doctorado, que tiene maestría, que haya hecho lo que haya hecho. Si tienes la mente de Cristo, puedes controlarte, puedes dominarte. Conocerás cuál es la perfecta voluntad de Dios. Tú la conocerás, tú sabrás. Y para la gente del mundo, para la gente que vive en lo natural, ¿sabes qué? La gente dice natural, no puede percibir las cosas del Espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Para ellos es locura. Lo que estoy hablando en este momento puede ser locura para muchos. Dice, no les entiendo, me enredo, ¿qué pasa? Se ha de discernir espiritualmente. Se ha de discernir espiritualmente. En Efesios 4:23, Pablo estaba diciendo que nosotros teníamos que renovar el espíritu de nuestra mente. El espíritu de nuestra mente. No dice que tengamos que tener un coeficiente emocional o una mayor capacidad intelectual. Él dice que tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. El espíritu de nuestra mente. Y Pablo nos exhorta a que tengamos un nivel superior por cuanto tenemos la mente de Cristo.
Y nosotros podemos vivirlo en tiempo real. Pablo, ¿quién era Pablo? O sea, Pablo dice que fue fariseo de fariseos. Él fue estudiado, un hombre, mira, quien lo está escribiendo es un hombre que fue muy estudiado. Dice que fue instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un erudito, era un tremendo conocimiento. Pero Pablo, él podía, la misma palabra lo dice, el pasaje que leímos, que él podía haber operado en la sabiduría de su religión judía, pero dice, pero él mismo se autolimitó y se creó barreras para no cruzarlas, porque él dice, porque yo me propuse, dice, y te lo voy a leer, 1 Corintios capítulo 2, versículo 1, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Es decir, que Pablo no dijo, a ver, ustedes pecadores, ustedes, del conocimiento de... O sea, nada de eso. Dice, yo no fui a ustedes con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Sabes por qué? Porque el conocimiento de este mundo es pasajero. La misma palabra dice que la sabiduría de este mundo dice que es diabólica. Pero el que tiene la mente de Cristo es aquella persona que se deja renovar, que se deja instruir, que tiene el discernimiento, que puede discernir. Pero el hombre natural no puede discernir. No puede discernir. ¿Cuánta gente se da topes tras topes tras topes? O sea, a ver, ¿qué pasa? Porque si tienes el Espíritu, tienes la mente de Cristo. La mente de Cristo. Y así que Pablo dice, yo me propuse a ir con ustedes, no con palabras persuasivas, con excelencias de palabras o de sabiduría. No. Dice, me propuse a ir con vosotros, entre vosotras. Dice, entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Me propuse Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y Jesucristo crucificado. Ahora Pablo está diciendo aquí, los que tienen el Espíritu de Dios tienen un acceso a un nivel de sabiduría que los príncipes de este mundo no conocen. Los príncipes de este mundo no conocen. Pero también esta sabiduría está disponible para aquellos que han alcanzado madurez. Está disponible para todos. Para todos. Para todos a quienes se lo proponen. Y en el versículo 6 que leímos, te lo voy a leer, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, dice la palabra, Dios no las reveló, Dios te las reveló a ti y a mí. ¿Por qué? Por el Espíritu. Dios nos reveló las cosas por el Espíritu, porque el Espíritu
todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, la razón por la cual el Señor nos estaba, dando esta, que nos la reveló, Pablo está diciendo que nos ha dado el Espíritu de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo que Dios nos ha concedido. Wow. Nadie que no tenga el Espíritu de Dios no puede discernir las cosas de Dios. No puede. Para él son locura. Para él son locura. Y Romanos capítulo 12 versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. Para que comprobéis. Escucha, no solamente es lo que tenemos, no solamente es la capacidad para poder operar en ella, sino dice la palabra, de acuerdo a lo que acabamos de leer, que hay una evidencia para que nosotros podamos comprobar cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta, la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo opera la mente? Quizá muchos se han preguntado, bueno, ya me dieron dos conceptos, eco y el otro, pero ¿cómo opera la mente? ¿Cómo opera? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo opera tu mente? ¿Cómo trabaja? Cambiar la manera de pensar requiere tener que decir: me propuse a no tener que seguir pensando de esta manera. Requiere de que tú te decidas. Requiere de que tú puedas ser una persona determinada. Requiere de que haya un cambio. Es decir, te voy a dar un ejemplo. Yo te comencé diciéndote que fuimos formados con un pensamiento. Estábamos acostumbrados a una información desde que nos dieron desde pequeños. Una información, y esa información es la que nosotros hemos creído. Es la que hemos oído desde mucho tiempo. La que hemos creído. Y pues nos va a retar en un momento. Nos reta de repente cuando vemos que alguien llega o nos habla de otra manera, y de repente nos llega una nueva información. Entonces, ¿qué pasa? Que si te llega una nueva información, pero fue algo que tú no recibiste desde pequeño, que no fuiste formado, entonces como que el nivel de nuestra forma de pensar como que se bloquea en ese momento. Y como que ya decimos, no, esto no puede ser. A mí no me enseñaron esto. Y entonces el pensamiento se bloquea. Y a veces no tenemos apertura para poder recibir. Y hay mucha gente que dice, no, a mí me lo enseñaron así y no lo voy a cambiar. Esta es mi forma de pensar, esta es mi forma. Pero ¿qué pasa cuando viene Cristo a tu vida? ¿Qué pasa cuando el Espíritu de Dios viene y entra y de repente te cambia todas tus ideas, te rompe con todos tus esquemas, con todos tus fortalezas? ¿Qué pasa? Wow. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo para que sepamos, y a medida que somos expuestos a la verdad presente, que empezamos a escuchar una y otra vez, nunca se cansen, ni ustedes ni yo nos debemos de cansar cuando alguien nos dice, eres amado. Y toda la vida escuchamos de que no valíamos nada, éramos basura.
Estábamos buenos para hacer, éramos poca cosa, éramos un cero a la izquierda, pero de repente te congregas o escuchas una palabra y empiezas a oír, ¿sabes qué? Tú eres la niña de los ojos del Señor, tú eres un especial tesoro, tú eres bendecido, varón, tú te levantas, tú eres un emprendedor, tú eres cabeza y no cola, tú eres bendecido, tú eres un proveedor, tú eres un guerrero, tú eres un sacerdote. Cuando de repente dicen, tú eres amada mujer, tú eres una mujer bella, hermosa, que tienes tantos dones y que Dios los va a usar y que Dios se deleita en tu vida, en todo lo que tú haces, y de repente eso entra y como que nos cambian el chip y hay un choque. Hay un choque. Acostumbrados a recibir información que nos maldecía, que nos ataban, que nos perjudicaban, que nos hacía sentir menos, que nuestra estima estaba por los suelos, teníamos poca valía, o sea, porque pensábamos así, porque así fuimos cada día bombardeados con esas ideas. Pero cuando de repente el Señor te dice, oh, yo te he dado mi espíritu, tú tienes la mente de Cristo, tú tienes mi mente, y yo te hablo y te digo, eres especial, eres bendecido, yo nunca te voy a abandonar, yo nunca te voy a dejar, yo me voy a acordar de tus hijos, yo me voy a acordar de tu familia, yo me voy a acordar de tu economía, tú eres valioso, tú eres valiosa. Todo cambia, todo cambia, todo cambia. Y eso es algo que nosotros no tenemos por qué cansarnos. No debemos de cansarnos cada vez que nuestra mente escucha una palabra que viene de boca de Dios. Tu mente no le queda de otra sino simplemente decir, eso no fue el filtro con lo cual yo escuché la primera vez, ese no fue el filtro, pero ahora estoy procesando por la mente de Cristo, porque sé que la tengo. Yo proceso esa información y la cual me revela que lo he recibido y lo he concebido en mi espíritu. Todo cambia, todo cambia. Oh. Voy a terminar, pero el apóstol Pablo hace una comparación entre dos tipos de mentes: la mente de los paganos y la mente de los hijos. Y Pablo hace una diferencia en que hay una diferencia entre un pagano y un hijo de Dios, y él nos dice allí que los paganos se caracterizan por tres cosas. Primero, porque tienen mentes vacías. Segundo, porque tienen una mente oscura. Y tercero, porque su ignorancia es interna. Dice la palabra, lo maneja como entenebrecido. Tienen el pensamiento entenebrecido. Y sabes, una persona que no es hijo de Dios quiere hablar con otra persona que es hijo de Dios. ¿Y sabes lo que pasa? Que se ponen a discutir. Pero aquí hay un error, porque una persona que tiene una mente pagana, la mente del mundo, no puede discernir las cosas de Dios. Por eso ni discutas, por eso ni te... No. Simplemente mejor ora por la persona. Pero una persona que no es hijo de Dios, de verdad, la fuente de información que tiene es equívoca. Y simplemente está muerto. Está muerto. Pablo dice, pero ustedes no son así. Pero ustedes fueron enseñados por Jesús. Habéis oído y por la verdad que está en Jesús.
Y voy a terminar con esto. ¿Cómo yo sé? ¿Cómo yo sé? Te voy a decir esta pregunta, o te la voy a hacer, o ponte a pensar. ¿Cómo tú sabes que lo que los pastores nos enseñan proviene de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo tú sabes? Por eso, como el mundo nos ve aquí y nos dice el mundo, qué ignorantes son, se dejan manipular, son manipulados, mira cómo los tienen, ¿no? ¿No te ha pasado? Cierta ocasión, ¿no? Te pudo haber llegado eso a tu oído de parte a lo mejor de tu familia que no conocía de Dios. Y te dicen, te lavan el cerebro, ¿verdad? Te lavan la mente, mira cómo te manipulan. Te manipulan con los diezmos, te manipulan con que vas a ser salvo, te manipulan con que el Espíritu Santo y que las te manipulan y te pueden decir tantas cosas. Muchas cosas. ¿Verdad? Pero ¿cómo puedo yo saber que lo que los pastores me enseñan proviene de Dios? Pues nosotros sabemos que lo que estamos recibiendo de nuestros pastores tiene el potencial de renovar el espíritu de nuestro entendimiento por un solo factor. Eso conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces yo puedo llegar a conocer, a concebir lo que me ha sido revelado aún por el Espíritu. Dice, porque el Espíritu dará testimonio de que eso procede de Dios, como yo sé que algo. Ahora, mi pregunta, ¿cómo yo sé que eso procede o algo procede de Dios? Dice procede de Dios porque siempre se parecerá a lo que Jesús hizo. Siempre. No sé si me enredé, pero quise escribir algo más o menos, pero no sé cómo decírtelo. Dios siempre producirá el fruto de Dios. Así yo sé que si viene de Dios y por la boca de mis pastores yo escuché a Jesús, yo no caminé con Él, pero he experimentado lo que Él enseñó porque lo ha recibido conforme a la verdad que es Jesús. Y esto lo puedo porque tengo, dice, la mente de Cristo y la sabiduría de Dios. Tengo la mente de Cristo para discernir lo que viene de Dios y para colocar lo espiritual a lo espiritual. ¿Cómo tú puedes decir que lo que me están enseñando proviene de Dios? Porque Dios te ha dado su espíritu, porque tienes la mente de Cristo y porque lo que te hemos hablado, lo que te ha dicho, lo que te hemos hablado a través de la palabra de Dios te ha edificado y ha producido fruto, entonces proviene de Dios. Y entonces tú puedes discernir y lo puedes colocar lo espiritual a lo espiritual. Y tú puedes decir, esto es de Dios. Yo sé que lo que los pastores me enseñan proviene de Dios porque ha producido en mí un fruto de justicia, de amor, ha producido en mí una bondad, me ha llevado a servir, me ha llevado a ser una buena persona, una mejor persona. Porque ha edificado mi vida. Y eso va a proceder de un testimonio que tú ves, que dices, bueno, yo no he caminado con ellos, yo no he visto, o sea, yo no he hecho lo que ellos han hecho. Ok, pero a través del fruto que uno tiene, tú puedes decir, esto procede de Dios.
Esto procede de Dios. Pablo no estuvo en los tiempos de Jesús. Y él adquirió todo. Se empapó. Fue como que le inyectaron un suero, como que se empapó todo del Señor. Y fue un hombre que Dios lo usó tanto. Y parecía que él había caminado con Jesús en la tierra. Pero ¿qué fue lo que cambió? ¿Qué fue? Porque Pablo tenía la mente de Cristo. Después de que persiguió a la iglesia, de repente renovó sus pensamientos, fue transformado y él se convirtió en un seguidor de Cristo. Después de que perseguía a la iglesia, se convirtió en un seguidor de Cristo. Y nunca caminó con Jesús en la tierra, pero por el fruto, por el testimonio, por lo que escuchó, porque supo que había un hombre en la tierra caminando con amor, con justicia. Solo lo escuchó. ¿Y quién se lo reveló? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que operaba en él. Es el mismo Espíritu que está operando en ti y en mí. El mismo Espíritu. El mismo Espíritu. Tú tienes la mente de Cristo. Nuestros pensamientos es una fábrica. ¿Qué es lo que tu mente va a empezar a producir? ¿Sabes? De acuerdo a lo que tú estés lleno, de lo que te estés alimentando todos los días, es de lo que tú vas a producir. Tú tienes la mente de Cristo. Ya no digas, yo ya no puedo dejar esto, yo no puedo hacer. A ver, espérame, cambia tu forma de pensar. La Biblia dice, dice, tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo nos lleva a que si hay algo malo en nosotros, tenemos que renovarlo, tenemos que entregarlo, tenemos que rendirlo delante de Dios. Amén. Si tú nunca has dicho, Jesús, ven a mi vida, es tiempo de decirle, te necesito. Quiero cambiar mis pensamientos. Yo quiero que hagas esta oración conmigo. Dile, perdona mis pecados. Me arrepiento de todo corazón. Me arrepiento de todo corazón. Te pido perdón. Necesito que entres a mi vida y que renueves mis pensamientos. Te confieso como mi único y suficiente Salvador. Gracias por tu bendición en mi vida. Y por la sangre que me lava y me limpia todos mis pecados. Amén. Si recibiste a Cristo, el Espíritu de Dios de vida te ha trasladado de muerte a vida. Y ahora eres su hijo. Eres su hijo. Amén. Así que felicidades. Y a todos aquellos que escucharon este mensaje y que han pensado, ¿tengo la mente de Cristo? ¿Por qué pienso así entonces? Porque todos tenemos luchas, todos. Pero es bien importante que entiendas esto. Tienes la mente de Cristo. Tienes la mente de Cristo. Y para poder renovar tus pensamientos, se requiere de disposición. No digas, es que no puedo cambiar tal pensamiento. Se requiere de disposición. Un doble esfuerzo para poder hacer esos cambios necesarios. Recuerda que somos templo del Espíritu Santo. Su Espíritu habita en ti y en mí. No manchemos nuestro corazón, nuestra vida. No ensuciemos. Mancharlo con tonterías, o ensuciarlo. Cuidemos nuestra vida, nuestra forma de pensar. Yo te voy a invitar ahí, levanta tus manos y di, Señor, te pido que renueves mis pensamientos. Te pido, Señor, que traigas libertad de esos pensamientos los cuales yo estaba atado
ya sea un vicio, un deseo había en mi corazón, y eran pensamientos que venían o alguna situación de enojo, quizás de hacer daño a alguien, no sé, alguna situación inmoral. Pero hoy te los entrego en el nombre de Cristo Jesús. Perdóname, Señor, y ayúdame en esta hora, Señor, a entender y a comprender, Señor, que tu Espíritu está en mí. Y si tu Espíritu está en mí es porque tengo la mente de Cristo, la cual me lleva a anhelar y a pensar todo lo de tu reino, todo lo que edifica, todo lo que bendice. Tengo tu mente, oh Padre, para poder discernir lo bueno de lo malo, Señor, o lo malo, Señor, para apartarme de todo lo que es incorrecto. Gracias, Señor. Gracias te doy porque tú me has dado la mente de Cristo. Me has dado el discernimiento. Muchos no pueden comprender las cosas del Espíritu porque para ellos son locura. Pero nosotros que tenemos la mente de Cristo, las podemos comprender. Y tú, Señor, has puesto en nosotros cada día el deseo de santificarnos, comenzando con nuestros pensamientos y nuestras acciones, Señor, en todo. Y gracias te doy por lo que tú ya hiciste en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te doy, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Y a ti la gloria por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios con ustedes. Recuerda que nosotros por nuestra parte, dice, tenemos la mente de Cristo. Tú tienes la mente de Cristo. Hay que empezar a llenar nuestros pensamientos de la palabra de Dios. Te recuerdo, nuestros pensamientos son como una fábrica. Se empiezan a producir, pero de acuerdo a lo que nosotros nos estemos llenando de eso, dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y sabes, es bien importante que estemos renovando nuestros pensamientos con la palabra de Dios. Renueva tus pensamientos todos los días. No es que tuviste, sino dice, tienes tú y yo la mente de Cristo. Amén. No hay justificación. Tenemos la mente de Cristo. ¿Para qué? Para discernir. Tenemos la habilidad. Tenemos los recursos. Nosotros podemos porque tenemos al Espíritu de Dios. Amén. Y bueno, sin más, solamente quiero decirte que tenemos la facultad para percibir las cosas divinas, de reconocer lo bueno y a la vez odiar lo que es malo. Amén. No hay justificación. Tú tienes la mente de Cristo. El Espíritu Santo nos fortalece para hacer lo correcto. Amada iglesia, Dios les bendiga y deseamos que tengas una linda noche. Y recuerda que el Señor cada día te siga fortaleciendo, bendiciendo, pero cada día el Señor desea que tú puedas entregar tu vida más, consagrarte para Él, porque Dios lo quiere hacer. Amén. Les amamos y gracias por conectarse, gracias por seguir sin límites. Y pues bueno, quiero decirles que oramos por ustedes, creyendo que el Señor les bendice a ustedes, a sus familias, y que nunca se apartan ni a izquierda ni a derecha, y que tienen el discernimiento para poder caminar en el camino de Dios. Y declaro que el Señor les guarda y les bendice abundantemente, y el Señor les libra de pestes, de enfermedades, de plagas, y Dios está con ustedes. La sangre del Cordero sea sobre ustedes y la mente de Cristo sea formada cada día en nosotros. En el nombre de Jesús.
Amén. Les amamos, iglesia. Bendiciones. Bonita noche.